1892. Etienne Michel tiene 8 años. Acaba de perder a su padre. Su madre lo lleva en tren a Lyon para pedir asilo a unos tíos acaudalados. Conmovido por su pena, uno de sus tíos decide llevar al pequeño a la feria comercial de la ciudad. La atracción más espectacular es una ascensión a más de 500 metros de altura a bordo de un globo cautivo. La ciudad de Lyon que él tanto odiaba, que para él simbolizaba el horror y el exilio, de pronto la descubre desde lo alto de ese globo. Las colinas de Fourvière, el río Saona, afluente del Ródano, todo eso le pareció magnífico, y al bajar dijo: cuando sea mayor, construiré una máquina para volar así. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? Cuando sea mayor haré esto. La diferencia es que él lo hizo. Desde ese momento, el pequeño Etienne no ceja en su empeño de realizar ese sueño. De vuelta a casa, trata de recrear la experiencia a bordo del globo, con la ayuda de un sombrerero de cartón a modo de cesta y un globo de papel unido por un tubo a una estufa. El globo de papel acaba echando a volar. Etienne se imagina a sí mismo subiéndose a bordo de él y alejándose de la tierra para contemplar el mundo, tan pequeño desde lo alto del cielo. Volar como los pájaros. Ese fue el sueño insensato de Ícaro, y los hombres no han dejado de perseguirlo a pesar de los pesares, movidos por la certeza inquebrantable de que era posible. A principios del siglo XX, lo que parecía una vana locura está haciéndose realidad. Aparecen los primeros aviones. No tardan en poder realizar auténticas proezas, recorrer largas distancias e incluso atravesar mares. Mientras el pequeño Etienne prosigue sus descabellados experimentos a la espera de hacerse mayor, otros inventores sedientos de vértigo emprenden la aventura del helicóptero. Quieren hacer algo mejor que el avión, crear una máquina que pueda despegar y aterrizar verticalmente. Permanecer inmóvil en el aire y volar tanto rápido como despacio. Pero los inicios son arduos. La empresa resulta ser todo un rompecabezas técnico que los pioneros se afanan por resolver. ¿Qué intentaban hacer? No pretendían crear un helicóptero moderno como los de hoy, sino una máquina práctica. ¿De qué tipo? Pues una máquina que pudiese volar como un avión y a la vez despegar verticalmente. Vamos, un sueño. ¿Quieres volar? Por aquel entonces, hacer un helicóptero era algo complicado. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos motores. Luego, porque no tenemos los materiales. Y sobre todo, porque no tenemos la menor noción de lo que hoy en día llamaríamos aerodinámica. Entonces, ¿cómo vuela un helicóptero? No se sabe bien. Se sabe que es un poco como un molino de viento. Da vueltas, se eleva, y si orientamos las aspas de esta forma, pues facilita las cosas. Entre los pioneros del helicóptero destacan dos hombres, Louis Breguet y Paul Corny. Paul Corny, el mayor de 13 hermanos, es hijo de un reparador de bicicletas de Lisieux, también aficionado a inventar toda clase de máquinas. Desde su más tierna infancia, Paul trabaja en el taller con su padre y se apasiona igualmente por la mecánica, hasta el día en que emprende la construcción de un helicóptero. Cien años más tarde, un grupo de curiosos estudiantes de la Escuela Superior de Técnicas Aeronáuticas emprende la fabricación de una réplica de su aparato.
Cuando la ves, piensas en esas máquinas de los locos voladores de principios de la aviación y dices, es imposible que funcione, pero está francamente bien para la época, para los materiales que tenían, es muy ingenioso. La máquina está hecha a imagen y semejanza del hombre que la ideó. ¿Y quién era ese hombre? Pues era un mecánico genial que fabricaba bicicletas. Alguien que sabe lo que es un engranaje, lo que es una llanta, y va a dedicarse a ensamblar todas esas cosas para fabricar una máquina voladora. En cuanto a la cabeza de rotor, ¿cómo es la cabeza de rotor de Paul Cornu? Es una rueda de bicicleta. ¿Y qué tenemos alrededor de la rueda? Cadenas de bicicleta. Y todo eso conforma un mecanismo. Basta con poner un motor de por medio y gracias a las cadenas de bicicleta accionamos unos sistemas giratorios. Y llegará un momento en el que estos sistemas giratorios acabarán por moverse e incluso hacer que la máquina despegue. Esa es la máquina de Paul Cornu. Las primeras intentonas están lejos de ser concluyentes. Sin embargo, Cornu no se desanima, expone su máquina en las ferias y prosigue los experimentos. Si hubiera tenido que volar con esta máquina, no habría tenido miedo. Al contrario, tienes los rotores dando vueltas justo encima de tu cabeza, la correa que gira a 900 revoluciones por segundo y el motor que te petardea en la cara. Pero hubiera sido fantástico seguir los pasos de estos pioneros. Es como el primer hombre que anduvo sobre la luna. No se planteó los peligros, era el primero en hacerlo y se tiró de cabeza. El 13 de noviembre de 1907, Paul Cornu arranca su máquina, pero esta sale disparada. El inventor se agarra al chasis, que despega a unos 30 centímetros. Es el primer vuelo de un helicóptero libre pilotado. Cornu hace otros intentos, pero las hélices pierden fuerza y las correas pierden su adherencia. A pesar de todos sus esfuerzos, el aparato no volverá a levantarse del suelo. Pero no importa. Con este salto de pulga, que representa un salto de gigante en la aventura del helicóptero, Cornu acaba de entrar en la historia. Mientras tanto, en las inmediaciones de la ciudad de Douai, Louis Breguet lleva a cabo las últimas pruebas de su máquina. Louis es hijo de una célebre familia de relojeros y empresarios que no ve con buenos ojos sus actividades, tachándolas de estrafalarias. A pesar de ello, el 20 de septiembre de 1907, el joven arranca el motor de su giroplano. La máquina despega sin problemas, pero hay una especie de movimiento de pánico porque todo está yendo demasiado bien. El aparato está subiendo demasiado alto y al alcanzar el 1,50 m de altura, la gente empieza a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Alguien toca la máquina y eso crea una perturbación. Se suelta un cable y el aparato cae violentamente. El director de la casa Breguet en París le dijo, prefiero que te des a la bebida antes que hacer aparatos más pesados que el aire. Es una locura. También le dicen que es padre, que piense en su familia. Él contesta, no, es algo con lo que sueño todas las noches. Quiero que esta sea mi vida. Quiero dedicarme a esto. Pese al éxito limitado de su primer intento, Breguet emprende la construcción de un segundo aparato. Consigue hacerlo despegar hasta una altura de 3 metros y logra incluso recorrer una distancia de 20 metros. Pero en julio de 1908, en el transcurso de un nuevo intento, sufre una caída. En Douai le decían, si se ha estrellado contra el suelo es porque antes ha conseguido volar. El inventor está decepcionado, pero comprende que los materiales y motores de su época son insuficientes para materializar su sueño de hacer un helicóptero. Decide invertir todos sus esfuerzos en otra aventura, la aviación. Breguet y Cornu abandonan, pues, la carrera. Al menos por el momento. Esos dos hombres fueron los primeros, no diría en volar, pero sí en elevarse. ¿Cuánto? Unos pocos centímetros. Ellos dirán varios metros. Bueno, digamos que se alzaron varios metros. Aunque basta con un golpe de viento para que dé esa impresión. Lo que está claro es que no volaron, pero demostraron que era posible. En agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Todos los hombres en edad de combatir son movilizados. Los pilotos de helicópteros son enviados a las trincheras y han de interrumpir bruscamente su búsqueda del vuelo vertical.
Desde su viaje en globo, Etienne Michenne se ha convertido en un brillante ingeniero, reputado por sus inventos. Durante la guerra pone su talento al servicio del ejército e idea un modelo de tanque completamente novedoso que tras el armisticio resultará tan eficaz en los campos de remolacha como lo fuera en los campos de batalla. En 1918 se ha firmado el armisticio. En las calles la gente celebra el final de una guerra que todo el mundo se promete será la última de las últimas. Es un periodo de euforia y reencuentros. En unos pocos años, el progreso ha invadido el paisaje urbano. El caballo, relegado al trabajo en el campo, es sustituido en las calles por la industria automovilística. Durante el conflicto, gracias al desarrollo de la mecánica y al aumento de la potencia de los motores, los aviones han llevado a cabo verdaderas proezas técnicas. Los helicópteros, al contrario, aún tienen que demostrar de lo que son capaces. A principios de 1919, el Aeroclub de Francia organiza un concurso para alentar a los inventores. Quien consiga hacer volar un helicóptero, recorrer 1 kilómetro y volver al punto de partida, recibirá un premio de 10.000 francos. Etienne Michenne está convencido de que ha llegado el momento de sumarse a la carrera. Bien es cierto que los americanos han empezado ya, pero por el momento sus vuelos se miden en centímetros. Todo queda, pues, por hacer. En Europa, un inventor, Raúl Pateras de Pescara, se ha puesto manos a la obra. El marqués de Pescara es un ingeniero español de origen argentino. Ante el interés manifestado por el Ministerio de Guerra, propone la construcción de un novedoso helicóptero. Alentadores primeros ensayos de Pescara en Barcelona. Habíamos ganado la guerra del 14 gracias a la aviación. Clément Ader solía decir, quien domine los cielos dominará el mundo. Por eso, cuando alguien como el marqués de Pescara u otro iban a presentar un proyecto, los militares decían, pase, está usted en su casa. Porque si se puede volar verticalmente, ir a vigilar y volver con información es una ventaja que tenemos con respecto al enemigo. En 1918, Etienne Michenne se instala en Valentigney, un pueblo de la región del Franco Condado situado a unos pocos kilómetros de Montbéliard. La empresa Hermanos Peugeot ha decidido ayudar a este forofo de la aeronáutica, prestándole la friolera de 180.000 francos. Es más que suficiente para empezar. El ingeniero manda construir un taller y un hangar, compra a Peugeot 2 motores diseñados para ser usados en aviones, contrata un pequeño equipo y empieza la aventura. Para Michenne, los pioneros del helicóptero han fracasado porque no tenían ningún conocimiento de las leyes de la aerodinámica. Aún estamos completamente superados por la naturaleza. El accidente de aviación es prácticamente desconocido en el reino de los animales voladores. Quitando las trampas, es el hombre y solo el hombre el que cae cuando le da por intentar volar. Dibujante en sus ratos de ocio, Etienne Michenne se entretiene inventando un relato sobre un ingeniero que se le parece. Sus dibujos cuentan la aventura interior del científico y su búsqueda de los misterios de la aviación. Convencido de que tiene todo que aprender de los insectos y los pájaros, Michenne comienza a estudiarlos. El científico se los imagina como máquinas voladoras ideadas por un ingeniero constructor cuyo diseño ha de descifrar. A base de disecarlos y estudiarlos de todas las formas posibles, empieza a identificar las leyes que rigen su mecanismo de vuelo. El animal no tarda en convertirse para él en una fuente de inspiración para construir un helicóptero. 20 años atrás, Gilles Etienne Marais, inventor de la cronofotografía y precursor del cine, había estudiado el movimiento animal antes de interesarse por la cinética del cuerpo humano.
Etienne Michen se dedica a observar a los pájaros y los insectos, siguiendo los pasos de Maguet. Desarrolla una cámara de alta velocidad y descubre, al igual que él, el movimiento animal.